Muy buen día, jóvenes. Bienvenidos a esta sesión en la que empezaremos a trabajar dando un repaso a las figuras geométricas. En la información que ustedes tienen, nos menciona que un polígono es una figura plana compuesta por una secuencia limitada de segmentos rectos consecutivos que cierran una región en el plano. Es decir, si nosotros hacemos esto, trazamos aquí las líneas y cerramos, ahí ya generamos un polígono, ¿no? Un polígono en este caso sería un cuadrado. Cada una de esas rectas que generamos son conocidas como lados y los puntos donde se interceptan, es decir, aquí es la unión de estas dos rectas, este punto es la unión de estas dos rectas, esos puntos son llamados vértices. Ahora, de las figuras, por ejemplo, ahí si tuviéramos un cuadrado, si tuviéramos un, ¿dónde está? Un triángulo o algún rectángulo, a cada una de esas figuras le podemos obtener su perímetro, que es la suma de todos los lados, ¿sí? Así de sencillo. Es decir, el del cuadrado sabemos que todos sus lados son iguales. Si de este lado midiera, no sé, 4 centímetros, aquí también van a medir 4 centímetros, este lado también va a medir 4 centímetros, al igual que este lado. Entonces, para calcular el perímetro va a ser igual a la suma de todos esos lados. Sería 4 más 4 más 4 más 4. Esto va a ser igual a 16. Si tuviéramos el triángulo, igual sería la suma de sus tres lados. Y del rectángulo, igual la suma de los cuatro lados. Pero, dependiendo de la figura geométrica con la que estemos trabajando, existen varias fórmulas. Por ejemplo, voy a cambiar aquí. Está mejor. Por ejemplo, para calcular el perímetro del cuadrado, sería el perímetro, va a ser igual a 4 por los lados que tiene, multiplicándolo por el valor que tenga uno de sus lados. Es decir, si aquí sabemos que uno de sus lados mide 4 centímetros, pues lo único que tendremos que hacer sería multiplicar ese 4 por los 4 centímetros que mide uno de sus lados y obtendríamos el perímetro que, si se fijan, nos dio el mismo resultado. Entonces esta sería la fórmula para, a ver, me voy acomodando, para el cuadrado. Para el triángulo tendríamos igual la suma de los tres lados, o va a depender mucho del triángulo con el que se vaya a trabajar. En este caso, si estuviéramos trabajando con un triángulo equilátero, sabemos que el triángulo equilátero todos sus lados miden lo mismo, por lo que se podría aplicar que el perímetro para el triángulo sería, como tiene tres lados, sería 3 por el valor que tuviera uno de sus lados. ¿Sí? Ojo, tomando en cuenta que fuera un triángulo equilátero. Las demás fórmulas las tenemos ahí en la plataforma. Voy a ver nomás unos ejemplos, en este caso la del rectángulo, porque aquí sí vimos que la fórmula que podríamos utilizar para obtener el perímetro del rectángulo sería 2 por A más 2 por B. Ahí tenemos. Suponiendo que en este rectángulo la base midiera 4 centímetros y a cada uno de sus costados fuera 2. Entonces aquí sustituiríamos los valores. Y el perímetro va a ser igual a 2 por 2. Vamos a tomar como si ya fuera ese costado. Más 2 por la base, que serían 4. Recuerden la jerarquía de las operaciones. Primero se realizan las multiplicaciones. 2 por 2 sería 4.
más 2 por 4, 8. Así que el perímetro de ese rectángulo sería 4 más 8 igual a 12 centímetros. Otra de las fórmulas que llegamos a ver sería, déjenme, voy desplazando, para el círculo. A ver qué tal sale. Ahí están, miren nada más qué maravilla. Muy bien, para el círculo, para calcular el perímetro del círculo, vimos dos fórmulas. Una que sería perímetro igual a 2 por pi por radio. Y otra que sería perímetro igual a pi por diámetro. Entonces, suponiendo que el radio fuera de 2 centímetros, vamos a ponerlo aquí, radio igual a 2 centímetros, vamos a calcular el perímetro utilizando esas dos ecuaciones. Déjenme nada más ver si tenía la calculadora a la mano. Y si no, lo hacemos aquí. Ok. Muy bien. Entonces, primero, para el perímetro utilizando el radio sería 2 por, vamos a manejar para pi 3.1416 por radio, que en este caso ya sabemos que son 2 centímetros. Entonces vamos a habilitar aquí la calculadora. Ahí está. Y multiplicamos 2 por 3.1416 por 2 es igual a 12.56. Y si aplicamos la segunda ecuación, vamos a tener para el perímetro pi, que es 3.1416, por el diámetro. Si el radio son 2 centímetros, el diámetro van a ser 4 centímetros. Entonces aquí estaríamos multiplicando por 4 y nos debe de dar el mismo resultado. ¿Sí? Vamos a hacerlo, 3.1416 por 4, igual tenemos 12.56 centímetros. Está igual 12.56. Bien, pueden trabajar con cualquiera de las dos ecuaciones, bueno, de las dos fórmulas, ya sea que nos den el radio o el diámetro, o nos pueden dar el diámetro y nosotros trabajarlo como radio, o que se nos dé el valor del radio y trabajarlo como diámetro, como lo hicimos ahorita. Vamos a desplazar. Y ahora para el romboide también vimos otra ecuación. ¿Sí? ¿Nos recuerdan? Ahí más o menos así sería la figura del romboide. Y la ecuación, o bueno, la fórmula que vimos para calcular su perímetro era igual a 2 por a más b. Suponiendo que este lado mida 2 y este lado mida 4 y este lado mida 2, vamos a sustituir valores. Va a ser que el perímetro es igual a 2 por a vale 2 más 4. Esto va a ser perímetro igual a 2 por 2 más 4, 6. Y entonces el perímetro va a ser igual a 12. En este caso, si hubieran sido centímetros, pondríamos aquí centímetros. Ahora, ojo, para calcular el perímetro del romboide y del rectángulo, se pueden aplicar las mismas ecuaciones. ¿Sí? Esta ecuación se puede utilizar en lugar de esta. ¿Sí? Para calcular ya sea el perímetro del romboide o del rectángulo. Ahora, otra de las figuras geométricas que vimos
sería la del... Bueno, vimos trapecio y rombo, pero ahí sumamos los lados. Entonces, en cuanto a perímetro, déjale, ¿no era? Ahí está. En cuanto al perímetro, esas son, digamos que las fórmulas que vimos que tienen ahí en la plataforma. Entonces, hasta aquí le dejaríamos en la sesión de hoy y en la siguiente vamos a ver cómo obtener el área de estas figuras. Entonces nos vemos en la siguiente, jóvenes, y cuídense.